analítica. Entonces aquí tenemos la rúbrica analítica, que busca evaluar cada uno de los componentes del texto informativo. Entonces aquí tenemos la estructura, la ortografía, la organización de los párrafos y la pertinencia. Y es una rúbrica porque se basa en niveles de desempeño que en este caso están articulados con la cartilla de educación básica. En el caso de la educación media superior tendríamos que buscar una articulación con los niveles también de la educación media superior y darle aquí una cuantificación, si es que se está haciendo evaluación sumativa. En la rúbrica colocamos los descriptores puntuales que nos muestran cómo los estudiantes están logrando cada uno de estos indicadores. Entonces aquí se habla de la organización de los párrafos. Tenemos descriptores concretos para abordar la organización de los párrafos en un nivel insuficiente, suficiente, satisfactorio y destacado. Entonces, con esto el estudiante, desde el momento en que comienza a elaborar un texto informativo, se va a ir autoevaluando. Y la primera tarea del profesor aquí es explicar este instrumento desde el inicio. Entonces le dice a los estudiantes: ven, vamos a trabajar con esta rúbrica analítica, por favor, todos tenganla en cuenta. Este va a ser el instrumento de evaluación. Revisemos la rúbrica, indicador por indicador. ¿Ustedes comprenden qué es organización de los párrafos? ¿Ustedes comprenden qué es pertinencia? No, entonces estudiemos qué es pertinencia. ¿Ustedes saben qué es coherencia? No, entonces revisemos qué es coherencia. Y luego, revisemos los descriptores. Insuficiente, por ejemplo, en la organización de los párrafos. El texto informativo posee algunos párrafos donde hay una idea principal y varias ideas de apoyo. A ver, chicos, ¿ustedes entienden qué es una idea principal en un párrafo? Denme un ejemplo. ¿Ustedes entienden qué es una idea de apoyo en un párrafo? Denme un ejemplo. Porque si los estudiantes no entienden el instrumento, no van a poder hacer la autoevaluación con profundidad. Entonces, es muy importante esta parte. Que los estudiantes comprendan el instrumento desde el inicio. Esto es uno de los elementos esenciales hoy día de la evaluación. De lo contrario, por más que utilicemos rúbricas, no sería una evaluación significativa. Podemos utilizar rúbricas, pero si lo dejamos para el final, o si no hacemos ejercicios de comprensión de las rúbricas, eso simplemente es evaluación tradicionalista. Los estudiantes tienen que comprender los instrumentos con profundidad desde el inicio para que se puedan autoevaluar con ellos, para que puedan identificar realmente qué se espera de ellos, de su desempeño, para que puedan ir autoevaluándose a medida que hacen el texto informativo, y también para que puedan ir coevaluando a sus compañeros a medida que ellos también trabajan en su texto informativo. Y entonces tienen que tener claridad no solo de los indicadores, sino de los descriptores. Y esto también es formativo, porque si los estudiantes no saben qué es una idea de apoyo, entonces este es el espacio ideal para que comprendan qué es una idea de apoyo. No podemos suponer que porque ya están en el primer grado de secundaria, ellos ya lo saben. En la mayoría de los casos nos sorprendemos y encontramos que ni estudiantes de maestría a veces saben que es una idea de apoyo. Entonces no podemos dar las cosas por hechas o por entendidas. Siempre es necesario hacer un análisis, un diagnóstico, tener humildad en los profesores, pero también enseñar el valor de la humildad a los estudiantes, el sentido del mejoramiento continuo, considerar los errores como motivo de aprendizaje, que no nos dé temor a expresar los vacíos que tengamos, las dudas o aquellas cosas que se nos dificultan en este proceso. Bien. Entonces aquí hay un ejemplo de una rúbrica, de un texto informativo que nos comparte el profesor. Vemos que los descriptores son puntuales, se evitan los términos adjetivos. Hoy día hay miles de rúbricas en internet, pero mal elaboradas, porque son todas con términos subjetivos. Por ejemplo, se habla de la pertinencia y se dice: el texto informativo es pertinente. Bueno, ¿y eso qué
tenemos que explicar ahí qué significa pertinente, incluso dar ejemplos. Hoy día en las rúbricas hasta se pueden colocar videos, links a textos, ejemplos de párrafos. Una rúbrica se puede llevar 10 hojas, porque la rúbrica es un instrumento de evaluación, pero también es un instrumento de formación. Y lo más importante es que quede detallado. Entonces ahí les dejo la recomendación. Eso quiere decir que desde el inicio de la secuencia didáctica, cuando se habla de la rúbrica acá, el profesor hace este ejercicio de formación con ellos. Y los estudiantes aprenden a autoevaluarse y coevaluar a sus compañeros con este instrumento. Si de aquí se hace una evaluación sumativa, quiere decir entonces que en la rúbrica integraríamos la parte cuantitativa, para que no solamente tengamos el nivel de desempeño, sino también la nota correspondiente que se va a colocar en la libreta, en la libreta de evaluación. Finalmente, la argumentación. Ya me he referido un poco a la argumentación, pero quiero explicar lo siguiente. La argumentación es volver a retomar cada uno de estos puntos y explicar por qué los seleccionamos y cómo ayudan al logro del aprendizaje esperado y al perfil de egreso, considerando el enfoque de la asignatura y los principios pedagógicos que tenemos en el modelo educativo vigente. Concretamente, cuando hablamos de argumentar, nos referimos a explicar con hechos, más que citar autores, más que describir con profundidad una estrategia didáctica. A los estudiantes de nada les sirve que les expliquemos con profundidad el método de proyectos. A ellos lo que les sirve es que utilicemos el método de proyectos para el logro de aprendizajes significativos para la vida. Igualmente, los que van a tener la prueba de evaluación de desempeño con la rúbrica, con la planeación didáctica argumentada, allí los evaluadores no se van a fijar si ustedes explican con detalle una determinada estrategia, sino cómo explican el empleo de la estrategia para el logro del aprendizaje esperado, y luego cómo articularon la estrategia con las actividades de aprendizaje y evaluación. Y entonces también hay que tener en cuenta que la argumentación tiene varios elementos. En la argumentación se explica. ¿Qué es explicar? Es mostrar hechos para fundamentar algo. Y también en la argumentación hay procesos de teorización cuando son necesarios. Bueno, esto es lo que yo he dicho. Comenzamos a explicar punto por punto de la secuencia didáctica. Entonces, ¿por qué seleccionamos tales aspectos del contexto interno y externo y del grupo? ¿Cómo esos aspectos los integramos en las actividades de aprendizaje y evaluación? Luego, el aprendizaje esperado. ¿Por qué seleccionamos ese aprendizaje esperado? ¿Cuáles son los beneficios que trae ese aprendizaje esperado? Luego, ¿por qué abordamos el problema? ¿Y por qué hicimos una determinada manera, o por qué planteamos una determinada forma para el análisis de los saberes previos? Después, ¿por qué planteamos tales actividades? ¿Por qué les dimos la organización que aparece en el plan de clase? ¿Cómo estas actividades se articulan con una determinada estrategia didáctica? Y al final explicamos el proceso de evaluación, los momentos, los tipos de evaluación y ante todo el instrumento, los instrumentos elaborados. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿por qué se plantea la evaluación con una rúbrica analítica? ¿Por qué no se plantea la evaluación con una rúbrica sintética? ¿Por qué no se plantea la evaluación con una escala de estimación? ¿Por qué no se plantea la evaluación con una lista de cotejo? ¿Por qué
qué no se plantea la evaluación con una prueba escrita? ¿Por qué con una rúbrica analítica? Entonces hay que explicarlo y hay que retomar de nuevo el contexto. Por ejemplo, uno de los elementos esenciales para emplear rúbricas analíticas es cuando los estudiantes presentan muchas dificultades en un tema. Y ustedes vieron en el diagnóstico del contexto interno que los estudiantes presentan muchas dificultades en la redacción de textos. Entonces, allí es donde ayudan mucho las rúbricas analíticas a ir perfeccionando el proceso de aprendizaje. Esto es entonces todo. Les dejo algunos materiales como referencia donde pueden profundizar algunas cuestiones. Tengo un libro que se llama Formación Integral y Competencias, donde se hace una descripción de estrategias didácticas de instrumentos de evaluación que pueden ayudar para la planeación didáctica argumentada. Otro libro que se llama Proyectos Formativos, Teoría y Metodología, donde ustedes pueden encontrar ejemplos de trabajo con proyectos que son muy relevantes en asignaturas como tecnología, español, inglés, formación cívica y ética y ciencias. Otro libro reciente publicado con mis compañeros que son el doctor Pimienta y el doctor García Fraile, que se llama Secuencias Didácticas y Socioformación, donde también hay ejemplos de esta área. Yo recomiendo que más que el libro del 2010 que cita hoy día la SEP, tanto en educación básica como en educación media superior, se tenga más en cuenta este último, Secuencias Didácticas y Socioformación, porque es donde hemos tenido en cuenta los aprendizajes que hemos logrado con muchos maestros y maestras. Pues bien, esto era todo y estoy a la orden para comentar algunas preguntas o reflexiones que ustedes tengan en este momento. Muchas gracias. Maestros, esta misma conferencia en unos minutos tendrá el doctor Tobón que impartirla en el municipio de Ixtapaluca para nuestros compañeros de la región 7 y otras regiones. Por ello, esta conferencia magistral se da por terminada agradeciendo al profesor Abraham Saroné Campos que hizo posible el contacto para que el doctor Tobón estuviera aquí con nosotros. Agradecemos al Ayuntamiento de Coatepec, profesor José Luis Castillo, muchas gracias por todas sus atenciones. Maestro Jorge Rodríguez, coordinador estatal. Maestro Miguel Ángel Valladares, maestra Irma Arellano, gracias al Sindicato de Maestros al Servicio y el aplauso muy fuerte para el doctor Sergio Tobón. Muchísimas gracias. Y este es el interés del maestro mexiquense de prepararse aún en un periodo de receso escolar. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, con respecto a las preguntas, nosotros estamos en las redes sociales, nos pueden ubicar, y allí nos pueden compartir las actitudes que tengan. Igualmente pueden visitar nuestra página web www.cif.edu.mx y allí hacernos consultas a través del formulario de contacto o en nuestro blog. Cuando terminemos este ciclo de conferencias vamos a subir estas presentaciones para que las puedan bajar de nuestra página. Entonces, por favor, nos esperan unos 2 o 3 días para que terminemos.